Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante porque frecuentemente lo vemos en la consulta. Y pues como ven, últimamente me han caído varios casos de estos, pues dije vamos a hablar de este tema para que la gente pues conozca que hay opciones para el manejo de este problemita que vamos a ver el día de hoy. Les recuerdo que estamos haciendo estos videos de 15 minutos o menos y que nos sirve para poder darle comunicación al público, a la gente, a los pacientes, pero a veces también les sirve pues a los estudiantes de medicina y a los médicos, a los colegas, para que repasemos algún tema. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico que se llama el tapón, el famoso tapón de cerumen o el tapón de cerilla también, que algunos pacientes presentan en el oído y que no saben cuál es el problema, no saben que lo tienen y acuden a la consulta por alguna molestia. Y vamos a ver, para poder entender esto del tapón de cerumen, cómo está la anatomía, para poder hablar de las partes del oído y poder decir en dónde nos vamos a poner a trabajar cuando tenemos este problema. Pues lo que estamos viendo en la imagen es el oído. Tenemos tres áreas en que tenemos dividido este sistema. Tenemos el oído externo, que básicamente es lo que llamamos el pabellón auricular o la oreja, y tenemos este conducto que es el conducto auditivo externo, que llega y tiene en el fondo tiene exactamente como si fuera una membrana de un tambor. Entonces esa membrana, ahí es donde termina el túnel ese que se llama conducto auditivo externo. Luego tenemos una cavidad ahí en el hueso, esta cavidad, en la cual existen tres huesos. Un hueso está conectado a ese tambor, a ese tímpano, este hueso que es el martillo. Luego tenemos otro huesito chiquito que es el yunque, y al final un pequeño huesito que se llama el estribo. Estos tres huesitos son los que transmiten el movimiento de ese tímpano o tambor. Cuando se mueve, transmiten ese movimiento a el oído interno. Entonces esta cavidad en donde se encuentran los tres huesecillos que transmiten ese movimiento, ese es lo que se llama el oído medio. Y finalmente, ese movimiento del último huesecillo a una entrada en el hueso que se llama el estribo, hace que se muevan una serie de cavidades que tenemos nosotros en lo que se llama el oído interno. Estas cavidades están llenas de líquido y básicamente es una cavidad en forma de caracol que se llama la cóclea o caracol, y otros tres conductos semicirculares, porque están en forma como si fueran círculo, pero no son totalmente cerrados, sino que son tres canales semicirculares. La importancia de esto es que un canal va hacia enfrente, otro canal va hacia un lado y el otro canal va en forma horizontal. Entonces, por eso nosotros, cuando tenemos los ojos cerrados, sabemos si nos están dando vueltas hacia enfrente, si nos están dando vueltas en forma lateral o si estamos girando, porque en estos tres canales que están acomodados en el oído, están llenos de líquido y de cristales que permiten que tengamos nosotros esa sensibilidad de movimiento y nos ayuda con el equilibrio. Por eso es tan importante este sistema auditivo. Entonces básicamente tenemos nosotros tres divisiones: el oído interno, que se encarga del equilibrio y de la audición. Cuando se mueve el líquido dentro de estos sistemas de los canales semicirculares y el líquido dentro de la cóclea, se convierte ese sonido, ese líquido moviéndose, se convierte en señales eléctricas que van al cerebro y que nos traduce ese movimiento del tímpano o el movimiento del líquido dentro de este sistema de oído interno. Se transmite, se convierte en señales eléctricas que van al cerebro y que nosotros detectamos como sonido o como movimiento, y por eso podemos tener el equilibrio, lo tenemos ahí mismo. Entonces básicamente estamos hablando del oído interno, del oído medio donde están los huesecillos y del oído externo. Este problema del tapón de cerumen se presenta en el oído externo nada más. Entonces la forma en que funciona el oído es que cuando se produce un sonido, viaja las ondas en el aire, pegan en el tambor que es el tímpano se mueve,
mueve al martillo, al yunque y al estribo. Este estribo finalmente mueve el líquido que está dentro de la cóclea y entonces se convierte en signos eléctricos que nos dan la sensación de sonido en el cerebro. Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tapón de cerilla? Normalmente aquí en el oído, no lo dibujan, pero aquí tenemos pelos. Y tenemos glándulas que producen sebo. Entonces, básicamente, cuando hablamos del tapón de cerumen, hablamos de un problema que se encuentra en el puro conducto auditivo externo. No estamos hablando del oído medio ni del oído interno. Entonces, en este conducto auditivo externo está revestido de pelitos, de folículos pilosos, y todos tienen glándulas que producen el cerumen. Este cerumen en realidad es un aceitito, una grasita, que permite que esté lubricado ese conducto para que no se irrite. La piel es una piel muy sensible, y una vez que la cera está ahí y nos permite que si hay bacterias en el aire, pues se queden atoradas en ese cerumen. Si hay polvo, se queda atorado en ese cerumen, y luego eventualmente ese cerumen cae cuando nosotros nos lavamos, nos entra agua cuando nos estamos bañando. Entonces básicamente así es como funciona. Aquí podemos ver esos pelos que tenemos nosotros en el conducto auditivo externo, y además los pelos tenemos estas glándulas que producen cerumen, y el cerumen pues nos ayuda a lubricar. Así es como funciona normalmente el oído. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues a veces este cerumen que nos sirve porque atrapa el polvo, porque atrapa bacterias, atrapa otros microorganismos. Además ese cerumen tiene facultades antibacterianas. Puede matar virus, bacterias, y protege la piel. Y evita que se irrite, ¿no? Cuando entra agua de mar o entra el agua con la que normalmente nos bañamos con jabón, pues no se irrita porque tiene esta capita de cerita, ¿no? En algunas personas las glándulas estas producen mucho más cerumen del que se puede salir o se puede lavar, y entonces ese cerumen con el polvo se puede endurecer, puede bloquear y tapar el conducto. Entonces es cuando nosotros tenemos un exceso de cerumen, y entonces algunas personas no nomás se ponen agua, sino que empiezan a tratar de limpiarse con un algodoncito, con un Q-tips, y entonces el cerumen lo van empujando y se va formando un tapón, y en realidad nunca se debe de limpiar uno los oídos por dentro. Nada más el Q-tip es para limpiarse por fuera, porque si no se produce esto que está aquí, que es un tapón de cerumen por estar empujando la cerita que está aquí, nos tapa el oído y nos causa el problema, ¿no? Entonces, esta es la principal causa de pérdida de la audición. Muchos pacientes llegan diciendo, doctor, es que no oigo, no sé qué me está pasando, no puedo oír, y no se les ocurre que podría ser un tapón de cerumen. Los síntomas que tenemos en un tapón de cerumen, pues a veces es un poco de dolor, un poquito de molestia, sienten a veces presión, como si tuvieran una obstrucción, la sienten, o como si tuvieran el oído lleno, me dicen. A veces entra el agua por un hoyito entre el cerumen y el tímpano, entra agua y ya no se puede salir, se queda ahí, como en un frasquito muy pequeñito, como las ampolletas, que a veces no puede salir el agua igual, se queda ahí, no puede salirse, también ese es otro síntoma. Dificultad para escuchar, obviamente, pues no escuchan bien. Algunos pacientes hablan de que tiene un zumbido, otros inclusive llegan a decirme que tiene un poco de mareo, y algo interesante, algunos pacientes llegan y sienten tos, sienten irritación que les causa tos, y es porque está el oído medio, cuando hablamos de los huesillos, está conectado con la parte de atrás de la nariz, con la nasofaringe, entonces produce en algunos pacientes algo de tos. Entonces todos estos síntomas, el dolor de oído, la sensación de obstrucción que pueden tener los pacientes, dificultad para escuchar o zumbido, el mareo y la tos que pueden producir, pues todos esos síntomas son con los que llegan los pacientes, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, hacer el diagnóstico. Lo primero que hacemos es diagnosticarlo. Lo que hacemos es utilizamos nosotros este aparatito que se llama otoscopio, que emite una luz, y por aquí atrás nosotros nos asomamos y podemos ver el oído, y podemos ver cómo está el tímpano, y podemos ver si está tapado o no. Por eso es muy importante el tratamiento, hacer un buen diagnóstico. El tratamiento que se hace cuando tiene un tapón, pues hay muchos tratamientos. Hemos visto, inclusive si se mete a internet, hay un montón de tratamientos caseros, donde le dicen que se ponga solución salina, que se ponga aceite, incluso que se ponga agua oxigenada. Entonces puede causar más problema, incluyendo una infección. Entonces lo ideal es que si usted empieza con problemas, no se empiece a hurgar solo, no utilice
los incaíbles esos, los baby pins que se meten y piden a quererse limpiar, porque usted no está viendo y se puede perforar el tímpano y eso puede llegar a ser un problema grave. Lo ideal sería acudir a una consulta, que le haga una exploración con un otoscopio y el doctor va a hacer esto. Con este otoscopio lo que hace el doctor es esto, se asoma, ve el tímpano y ve si hay alguna oclusión. Esta exploración nos puede llevar a que nosotros hagamos dos tratamientos, o un lavado, eso lo hacemos mucho antiguamente, con una jeringa, con solución salina, estéril, nosotros metemos agua, esa agua entra en el oído, rebota en el tímpano y va empujando hacia afuera el cerumen y de esa forma nosotros podíamos sacar tapones de cerumen. Pero puede ser peligroso, sobre todo si no se hizo una revisión primero y se vio que no hubiera una lesión del tímpano. A veces no se alcanza a ver si el tímpano tiene un problema o no. Entonces, si ya se vio que todo está bien, se puede ir a hacer un lavado. Eso lo va a decidir el médico, dependiendo también de su experiencia. Sin embargo, yo considero que una de las mejores cosas que podemos hacer, no, además del lavado, aquí lo están viendo. El lavado, empezamos a lavar, sacar agua hasta que sale el cerumen. Eso lo hacemos mucho. Todavía lo hacemos en algunos casos. Sin embargo, yo considero que es más seguro utilizar o hacerlo con una extracción directa. Lo que hacemos es entrar en el oído y sacar el cerumen con unas cucharillas especiales y utilizando una cámara especial. Esta es la cámara. Es una cámara muy delgadita. Ahí está la punta. Y en esta cámara tiene luz. Entonces nosotros lo que ponemos en esta punta de esta cámara es esto que está aquí, que lo pueden ver ustedes. Es prácticamente una como cucharilla. Entonces nosotros nos metemos en el conducto, nos metemos así y entonces estamos viendo esto con la cámara, vemos en una tablet o en un celular y entonces podemos ir jalando y sacar el cerumen. A veces el cerumen está muy duro y entonces tenemos que usar algún ganchito especial, como en este. Es un ganchito especial, como lo pueden ver ahí. Es un ganchito. ¿Ya? Y con eso nos metemos en el oído y nosotros podemos jalar, viendo directamente que no estamos lastimando el tímpano. Entonces, con este tipo de cámara, pues podemos sacar perfectamente bien y limpiar el oído de forma directa, como lo están viendo ustedes aquí, y con eso podemos llevar hasta prácticamente la parte externa. A veces se queda atorado el cerumen aquí, o a veces lo sacamos aquí y ya lo tomamos con una pincita y podemos limpiar su oído de esa forma. Pues espero, amigos, que con esta información les sirva. Si usted empieza a tener alguno de los síntomas o se le tapa el oído, no empiece a hurgarse, no empiece a picarse, porque puede causar un problema grave, puede perforarse el tímpano, puede causar una infección que le lleve a tener un problema mucho peor. Como siempre, ya sabe, si tiene algún problema, entre más temprano lo resuelva, más económico le va a salir. Háblenos, una consulta, lo citamos, checamos su oído, usamos la cámara, sacamos directamente, lo dejamos limpio. Y le voy a decir una cosa, la mayor parte de los pacientes nunca se ha limpiado el oído y casi siempre trae a veces hasta piedritas hechas ahí de puro cerumen. Entonces, una consulta, lo limpiamos, queda usted perfectamente bien y entonces empieza a lavar cuando usted se bañe, deja que entre el agua y que salga. Entonces, espero que esta información le sirva. Les recuerdo, denle like, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.